Salmo 22. Salmo 22. Muchas bendiciones para todos. Estamos hoy arrancando este miércoles, empezando una vez más nuestra sección que se llama Escudriñando las Escrituras. Ya estamos ya a bastante tiempo, ¿no? Y vamos a seguir, ¿no? Porque escudriñando la Escritura no tiene fin, porque escudriñar la Escritura es algo eterno. Estoy tomando un tecito, un matecito. En el sobre que traje de Bolivia dice mate. Mate, esto nosotros que le llamamos té, pero igual no, mate, té. Acá mate es el que tomamos así con la bombilla, ¿no? Y té es así en taza, pero ahí dice mate. Eso es muy rico. Traje de Bolivia. Bueno, acá en Asunción, Paraguay, tuvimos 2 días, o 2 días desde ayer. Tuvimos lluvia, bastante lluvia. Y hoy ya tenemos un clima bastante fresco, por lo cual estamos muy contentos y agradecidos después de tanto calor. Y gracias al Todopoderoso, hoy vamos a comenzar a analizar este tema. Ya los que están ahí adelante, nosotros anteriormente hicimos un estudio sobre el libro de Salmos, donde creo que estudiamos el Salmo 1, o no me recuerdo muy bien qué Salmo era, Salmo 1 creo así. Y ahí hablamos un poco acerca de el objetivo y el propósito que estaba al desarrollar el libro de Salmos, la edición, la creación. Muchos de los escritos se le atribuyen al rey David. No precisamente es que David escribió de puño y letra, sino son sus expresiones, o puede ser también que hayan sido su escrito y luego fueron agregadas para que se convierta en un libro, que significa cántico, ¿no? Ustedes saben que David, cuando tenía el deseo de crear el templo, él preparó un grupo de cantantes. Hizo que existan los cantantes, con flautas, tamboriles, porque a él le gustaba tocar, cantar. Entonces él componía canciones y sus canciones se basaban en alabanza al Eterno y en experiencias, como muchas veces hoy en día también se hace, ¿no? Cuando uno quiere expresar lo que le ocurrió, lo que le pasó, lo expresa en canciones, en cánticos o salmos. Y bueno, y en especial entonces hoy quise compartir este Salmos 22. Por ejemplo, si ustedes se fijan desde el 20, si al músico principal dice Salmo de David, al músico principal Salmo de David, dice el 21. Por ejemplo, dice el 21, dice alabanza por haber sido librado del enemigo, ¿no? Ahora, el Salmo 22 en nuestra versión, en otras versiones dice que es 21, pero en nuestra versión es 22. Tiene algo de misterio. Por eso, en el título que hoy le puse el misterio del Salmo 22. ¿Por qué será que se llama que es misterioso? Porque hay algunos puntos que hacen entender algo que medio no cuadra o tal vez cuadra, pero también está mostrándonos algo que el rey David sintió o vio
Recuerden que esto ya el rey David habló después de haber pasado mucho tiempo, probablemente cuando ya estaba más calmado, ya lo editó, lo escribió. Es como decir, como alguien que escribe sus memorias, mis experiencias, mi vivencia. Entonces lo empezó a narrar. Y ahí aparece los momentos que él estuvo viviendo en desesperación, en angustia, y mencionando algunas palabras que a medida que uno lo analiza, o puede ser coincidencia, o puede ser que proféticamente, porque muchos también le llaman a David un profeta, le llaman, ¿no? Porque él tenía el corazón del Eterno. La Biblia dice que él era conforme al corazón del Eterno. Entonces muchas de sus palabras pueden haber sido proféticas. Y eso es lo que vamos a analizar hoy. Y fue lo que analizaron también muchos de los escritores del Nuevo Testamento para relacionarlo con la vida de Yeshua. Y sobre todo con su martirio y con su sacrificio. Por eso muchas de las expresiones que aparece que Yeshua dijo o habló en el momento en que fue sacrificado o crucificado, están escritas acá en este salmo. O sea, no eran palabras que salían espontáneamente de Yeshua, sino eran recitaciones de salmos. Yo tengo dos puntos de vista. A mí me gusta también decir mi punto de vista. Eso no quiere decir que tienen que ser el punto de vista de ustedes también. Desde mi perspectiva, cuando Yeshua mencionaba en esa situación en que estaba viviendo una expresión como ¿por qué me has abandonado? O cosas así, más que el sentimiento que estaba teniendo en ese momento era transmitir este salmo. Hacerle llegar a las personas este salmo. Por lo tanto, las personas que estén viendo a Yeshua en esa situación difícil, iban a ver a Yeshua pasando así, pero también iban a ir al salmo y el salmo le iba a hacer entender qué es lo que estaba ocurriendo con Yeshua. Esa es mi perspectiva. Esa es la manera que yo creo que el Padre estaba usando a Yeshua para transmitir su mensaje. Y Yeshua siempre estaba usando la palabra hasta en sus aflicciones. Por eso él decía, si creyeran a Moisés, los profetas y los salmos, entenderían entonces de que yo les hablo. O como ustedes no creen en Moisés y en los profetas, no pueden creer en mí, no pueden confiar en mi palabra. Bueno, arranquemos. Salmos 22. Dice así, al músico principal sobre Agelet, Sahar, salmo de David. Refiriéndose a alguien, significa. Elohim mío, Dios mío, ¿no? ¿Por qué? Miren cómo arranca. ¿Me has desamparado? Porque Elohim, dos veces repite, Elohim, Elohim. Elí, Elí, lama sabactani. ¿Se acuerdan de esa palabra? Entonces, si se acuerdan de esa palabra, que estaba en el momento en que Yeshua estaba en la cruz, no es que Yeshua estaba siendo abandonado, más bien él estaba recitando este salmo, o tal vez estaba sintiendo lo mismo que estaba sintiendo el rey David. Entonces repetía este salmo. Elí, Elí, lama sabactani. Elohim, Elohim, ¿por qué me has desamparado? Dice. ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación? Recuerden que esto no es palabra de Yeshua, esto es palabra de David. David, en el momento que estaba siendo perseguido por Saúl, él sentía, pero si yo quise hacer las cosas correctas, yo quise agradar al Padre, ¿y por qué el Padre no me ampara? Entonces él clama así. Dice, ¿por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Así él está preguntando. Arranquemos con esta nota 1. Y vamos a ver un poco sobre la vida de David, arrancando en el 1 de Samuel capítulo 27, versículo 12. ¿Qué dice ahí? Y Aquis creía a David y decía, él se ha hecho abominable a su pueblo de Israel y será siempre mi siervo. Bueno, ¿por qué estoy leyendo esto, no? Porque acá David quedó desamparado aparentemente
y tuvo que huir. Si ustedes van todo al capítulo, ¿no? Vayan todo al capítulo 27. David estaba siendo perseguido por Saúl, entonces él decidió huir y unirse a los filisteos y convertirse aparentemente en un filisteo. Y dice acá, y aquí creía, miren, creía a David y decía, él se ha hecho abominable a su pueblo de Israel y será siempre mi siervo. Todo esto yo estoy compartiendo para que nosotros veamos por qué Yeshua gritó Elí, Elí, lama sabactani. Nos quería llevar hasta la vida de David, hasta la aflicción de David. Ese era 27. Ahora 24, me faltó, leí malo, ¿no? Pero bueno, el 24 dice, como dice el antiguo proverbio, esto es cuando David huía de Saúl, de la gente malvada provienen las malas acciones, así que puede estar seguro de que nunca le haré daño. Esto David le está diciendo a Saúl cuando está huyendo de él. De todas formas, a quien trata de atrapar el rey de Israel, deberías pasar tiempo persiguiendo a alguien que no vale más que un perro muerto o una sola pulga. Por tanto, que el Señor juzgue quién de nosotros tiene razón y que castigue al culpable. Él es mi defensor y me rescatará de su poder. Bueno, esto es lo que estaba pasando David. Esta situación él estaba pasando con Saúl. Ustedes pueden ver más. Él estaba siendo perseguido. Saúl mató a los sacerdotes. Estaba persiguiendo a su familia. Todo porque él quería hacer las cosas como al Padre le agradaba. Y a Saúl no le gustaba porque tenía celo de David. Veía que el Eterno estaba con David y entonces empezaba a crecer su ira. Ahora, 1 Samuel 27:1. Pero David seguía pensando, algún día Saúl me va a atrapar. Lo mejor que puedo hacer es, atiendan bien, escapar y vivir entre los filisteos. Entonces Saúl dejará de buscarme en el territorio israelita y por fin estaré a salvo. O sea, ¿se acuerdan cuando Yeshua dijo, ya no me veréis? Y los líderes religiosos le dijeron, ¿será que se va a ir con los griegos? Los filisteos es como hablar de los griegos, son los gentiles, son los goín, son los incircuncisos. Entonces, David está hablando de que para escapar de mi gente que no me acepta, que no me recibe, me tengo que hacer gentil, me tengo que convertir en gentil. Y ese gentil, miren, ahí es lo que leí el primer Samuel, vamos a traer arriba, 27:12. Ese gentil, rey Aquis, que era filisteo, rey de los filisteos, creía a David, dice, y decía, él se ha hecho abominable a su pueblo de Israel y será siempre mi siervo. Yo solamente quiero entender de esta posición. ¿Hay algún judío de linaje de David también que se hizo abominable para su pueblo y se fue y se unió a los gentiles y los gentiles creen que es su Dios o que es su servidor? Sí, la misma cosa pasó con Yeshua. Él está metido entre los gentiles. Él está aparentemente trabajando con los gentiles. Pero en realidad el corazón de Yeshua está con el corazón de su pueblo. Nosotros, por ejemplo, cuando le conocimos a Yeshua, le conocimos como Jesucristo de Nazaret. Tal vez algunos como católicos, otros como protestantes. Pero ¿con qué objetivo y para qué queríamos conocer a Yeshua? Primero porque creíamos que nos salvó de todos nuestros pecados y ya éramos salvos justo para siempre, como dicen algunos, ¿no? O porque es amor. Pero en realidad, todo eso, toda esa, ¿cómo se puede? Toda esa imagen greco-romana o que recibimos de Yeshua, que no está mal, no digo que está mal, era simplemente porque Yeshua estaba siendo aborrecido por su pueblo. Él se perdió de su pueblo, desapareció de su pueblo. Pero un día apareció nuevamente, pero con otra mentalidad. Y eso es lo que está ocurriendo en nuestros corazones. Eso es lo que yo estoy entendiendo. Estoy viendo así, ¿no? Puede ser que no. Bueno, y acá vemos el Mateo 27, pues vamos abajo ahí. El Mateo 27, vimos ya, entonces Saúl va a huir de Saúl. Al mediodía, la tierra se llenó de oscuridad hasta las 3 de la tarde. A eso de las 3 de la tarde, Yeshua clamó en voz fuerte, Elí, Elí,
lema sabactani, dice. Lama sabactanino. ¿Qué quiere decir? No significa, Dios mío, ¿por qué me has abandonado o desamparado? Las mismas palabras que David escribió en el Salmo 22. ¿Con qué objetivo Yeshua está diciendo esta palabra? Realmente con dos objetivos. Uno, estoy pasando la misma situación que pasó David. Dos, que el pueblo vaya a esa época. ¿Qué era el objetivo en esa época? Restaurar los corazones. Volver al Creador al corazón del pueblo. Y David estaba siendo perseguido por Saúl porque estaba haciendo precisamente eso. Algunos que pasaban por allí entendieron mal y pensaron que estaba llamando al profeta Elías. Yo creo que, como ya el lenguaje que ellos hablaban era medio arameo, griego, latín, ya no distinguían muy bien tal vez la palabra Elí o Elión, tal vez era una abreviatura, ¿no? Pero en realidad Elí viene de él, ¿no? De Elohim. Bueno, ellos creían que estaba llamando al profeta Elías. Versículo 2. Sigamos con Salmo 22. Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche y no hay para mí reposo, dice. El versículo 3. Pero tú eres Kadosh, santo. Tú que habitas, recuerden, esto lo está narrando David. Son sus memorias. Hasta acá él está contando su vivencia, su experiencia. Yo no digo que él está hablando de el Mesías que va a venir dentro de 1000 años, no. Él está hablando de sus memorias. Pero vamos a ver después algunas palabras que cuando él habla de sus memorias van a salir y que tienen, como la primera que vimos ya recién. Dice, en ti esperaron nuestros padres, versículo 4. Y tú los libraste. Se acuerda de los antepasados, Abraham, Isaac y Jacob, Moisés, los profetas, cómo ellos fueron librados de todas las angustias. David estaba pensando, yo estoy siguiendo una lucha que es para traer nuevamente al Todopoderoso al corazón del pueblo. Así como hicieron nuestros antepasados. Tú los libraste, dice. Clamaron a ti, versículo 5, y fueron librados. Clamaron a ti y fueron librados. Confiaron en ti y no fueron avergonzados. Y aquí es donde aparecen ya las palabras misteriosas. Las palabras que tal vez nos quieren enseñar algo, ¿no? Mas yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. Él está sintiéndose, yo estoy queriendo hacer lo mismo que hicieron mis antepasados, pero en este momento soy como un gusano. Y esta palabra gusano, vamos a ver la nota 6. Salmos 22, 6, nueva traducción viviente. Pero yo soy un gusano. En el hebreo es la palabra tolá carmí o carmesí. Tolá o carmí. Ese gusano es un gusano de tinte rojo. Era un gusano que usaban la gente para darle color a las telas, a los jarros, o hacer pinturas, maquillaje. Se usó mucho en el pasado. Dicen algunos que, no sé muy bien, por ahí ustedes me corrigen, pero escuché yo esta versión, de que ese era un gusano que se subía y se pegaba por el árbol de madera y ahí se quedaba y ahí moría. Y al morir, dentro de su organismo empezaban a formarse sus crías y sus crías se alimentaban de un líquido rojo. Ese líquido rojo iba con el tiempo chorreando por el árbol y la gente cuando iba a recolectar, ya recolectaba lo que quedó del líquido rojo, el cascarón, y lo ponían en un balde, así lo iban juntando, y con eso después iban haciendo tinta para las sábanas. Entonces David está diciendo, yo soy ese gusano que está muriendo, echando la tinta roja.
No soy nada especial. Pero imagínense, ese gusano, aunque parecía algo insignificante, algo que no era especial, con él se podía cubrir o preparar las vestimentas, ¿no? La ropa, ¿no? Entonces, es como para poder reflexionar, ¿no? En alguien que se siente un gusano en un madero. Porque el gusano estaba... El rey David está diciendo, soy un gusano en un madero, derramando tinta roja. ¿A dónde nos lleva otra vez? Uno diría, ay, ya, demasiado coincidente. Bueno, pero por eso le dije misterio. Es un misterio. Por eso Yeshua es el que nos quiere llevar a ese salmo. Ahí David se comparó con un gusano que estaba sobre un madero y derramando tinta roja. ¿Qué estaba haciendo Yeshua en la cruz? Estaba también en un madero muriendo, derramando tinta roja. Y abajo sus vestiduras. Bueno, Isaías 41:14 dice, aunque seas un humilde gusano, oh Jacob, no tengas miedo, pueblo de Israel, porque yo te ayudaré. Yo soy el Señor tu Redentor. Yo soy el Santo de Israel. Esto es muy importante porque este capítulo de Isaías le está comparando a Jacob como un humilde gusano, como alguien insignificante que necesita de un Salvador. Entonces el pueblo entero también de Israel está ahí llevando este título de gusano o de alguien que necesita al Salvador. Bueno, vamos a avanzar para que podamos captar, nomás le leí ese texto. Tal vez hay más explicaciones más profundas, pero no voy a profundizar ahora. Todos los que me ven me escarnecen. ¿Qué es me escarnecen? Se burlan de mí. Estiran la boca, menean la cabeza, diciendo... Miren, esto dice David que la gente decía de él. Se encomendó a Yahweh, líbrele él, sálvele, puesto que en él se complacía. Y eso también aparece en el libro de Mateo. Confió en Dios, líbrele ahora si le quiere, porque ha dicho, soy hijo de Dios. No sé si Mateo quiso hacernos entender que lo mismo que le pasó a David le estaba ocurriendo a Yeshua. La gente, él también decía que venía como ungido del Eterno, y la gente decía, bueno, entonces si es ungido, que le salve ese Dios. Miren, esa palabra no era algo que inventó Yeshua o que ocurrió, que en ese momento se inventó, algo que ya le había acontecido a David. Se encomendó a Yahweh, líbrele él. Sálvele, puesto que en él se complacía. Pero tú, está hablando ahora David hacia el Eterno, eres el que me sacó del vientre, el que me hizo estar confiado desde que estaba en los pechos, desde que soy bebé. Yo, aunque la gente me dice, mira, vos confía en ese Yahweh que no te ayuda, yo desde el vientre dependo del Creador. Sobre ti, versículo 10, fui echado desde antes de nacer, desde el vientre de mi madre, tú eres mi Elohim. No te alejes de mí, porque la angustia está cerca, porque no hay quien ayude. Recuerden, todo esto es expresión de la experiencia que ha tenido David durante todo el tiempo que estaba siendo perseguido por Saúl. También cosas que pasó. Recuerden que él tuvo varios problemas. Primero el problema con el rey Saúl. Segundo, después ya tuvo problemas con su propio general Joab, que en vez de ayudarle empezó a matar a todos los que con los que él hacía alianza. David nos decía, ay, ¿cómo podré yo enfrentarme a mis propios hombres? Imagínense, tener tu enemigo, que es un rey que no te quiere, después vos lográs ser rey y tener otra vez tu enemigo que están dentro de tu propio grupo, en su propio bando. ¿Quién experimentó eso también? Yeshua también, todos nosotros también.
Lo más terrible es cuando la gente que está contigo, la gente que te tiene que ayudar y apoyar, son los que te persiguen o te atacan. Eso es lo más terrible. Por eso dice, ¿no? No te alejes de mí porque la angustia está cerca, porque no hay quien ayude. Y miren lo que dice el versículo 12. Me han rodeado muchos toros fuertes, toros de Basán. Me han cercado. Y acá aparece otra vez esta palabra toros y esta palabra Basán. Basán era un territorio que los israelitas habían conquistado allá al otro lado del río Jordán, donde estaba el rey Og, el rey Sehón. En ese territorio había gigantes. Ese territorio también había mucho ganado. ¿Se acuerdan que la media tribu de Manasés, Rubén y Gad se quedaron por ahí? Entonces, probablemente a ese territorio se le llamó después los descendientes de Efraín, ¿no? Los seguidores de Efraín. Recuerden que después Efraín fue encabezado por unas tribus. Esto va a ser en el futuro, ¿no? Acá todavía no se ve, pero la Biblia nos está queriendo mostrar que esta gente de ahí ya era un poco agresiva, ¿no? Un poco dura. Entonces, vamos a entrar en contexto histórico. Probablemente, aunque David estaba queriendo ser rey, uno de sus conflictos fue con el propio pueblo de Israel, con alguna de las 12 tribus que no querían someterse. ¿Se acuerdan que cuando muere, ¿cómo se llama? Cuando muere Saúl, solamente Judá le apoyó a David, el resto de las tribus seguían en guerra. Entonces, generalmente se le llamaba a Efraín toros se le llamaba. Y probablemente sean basándose en ese territorio que era de Basán. Me han rodeado muchos toros, o sea que acá lo que David está diciendo es, mi propia gente o mi propio pueblo me cercó, me rodeó. Bueno, vamos a la nota 12. Salmo 132, versículo 16, miren lo que dice. Vestiré a sus sacerdotes con santidad. Sus fieles servidores cantarán de alegría. Aquí aumentaré el poder de David, mi ungido. Será una luz para mi pueblo. Vestiré de vergüenza a sus enemigos, pero él será un rey glorioso. Esto es lo que dice el Salmo con referente a las 12 tribus de Israel. Las que ahora le están rodeando. Ahora su propio pueblo le está persiguiendo, le está atacando. ¿Quién pasó esta experiencia? ¿Quién también su propia gente le persiguió? ¿Quién decía cuando Poncio Pilato dijo, ¿qué haré con vuestro rey? Crucifíquelo, crucifíquelo. ¿Contra quién dijeron eso? Contra Yeshua. Contra Yeshua. Una vez más, ahora podemos entender por qué Yeshua nos quiere mandar a estos salmos. Ahora, Jeremías 31, lo que un profeta habló, esto es mucho tiempo después, pero referente precisamente a el toro. Pero otra forma dice acá, escuchando he oído a Efraín. ¿Quién es Efraín? Tribus perdidas de Israel. Que se lamentaba, decía, me azotaste y fui castigado como novillo indómito. Esa palabra novillo indómito es como toro indomable, ¿no? Como torito indomable, ¿no? Conviérteme y seré convertido, porque tú eres Yahweh, mi Elohim. Entonces, generalmente a Efraín le conocían como toro indomable, o el pueblo que no quería unirse en el pasado. Bueno, para que podamos entender. Bueno, me han rodeado muchos toros fuertes, toros de Basán, me han cercado. Después, a ver qué dicen acá. Versículo 13, abrieron sobre mí su boca como león rapaz y rugiente. Eso es como una fuerza maligna. Siempre el león es tenido en cuenta como una fuerza maligna. A ver. Dice el Salmo 17:12. Son como, en la nota, ¿no? Son como leones hambrientos, deseosos por despedazarme. Como leones jóvenes escondido en emboscada. Eso dice acá en Salmo 17:12. Bueno, versículo 14. He sido derramado como aguas y todos mis huesos se descoyuntaron. Mi corazón fue como cera derritiéndose en medio de mis entrañas.
Y uno aludiría, pero eso es como el sufrimiento que estaba pasando Yeshua. Pero esto es una expresión literaria. Es como un comparativo. La situación que estoy viviendo es como que me hubieran despedazado. Es como que mi corazón se hubiera derretido. Ahí vamos la nota 14, a ver qué dice. A ver, acá la nota 14 sale el 15. Así que vamos a leer primero el 15. Como un tiesto se secó mi vigor y mi lengua se pegó a mi paladar. Me has puesto en el polvo de la muerte. Pues recuerden, son expresiones literarias que está usando David. Ahora sí, en la nota 14, 22, 15 sale, ¿no? Mi fuerza se ha secado como barro cocido. La lengua se me pega al paladar. Me acostaste en el polvo y me diste por muerto. O sea, en pocas palabras, estoy fracasado, estoy angustiado, estoy sin esperanza. 16. Y acá miren lo que dice. Otra vez, siempre nosotros teniendo en cuenta que el rey David era lo que estaba contando su experiencia, pero mencionando algunas palabras que nos llevan a ver profecía. Y aquí hay una de ellas y esto quiero que presten atención. Porque perros me han rodeado. Ahora, primero eran toros de Basán. Representa a su propio pueblo. Su propio pueblo. Perros me han rodeado. Me han cercado cuadrilla de malignos. Malignos son los opositores al mensaje. Y después dice, esos mismos perros y malignos horadaron mis manos y mis pies. Presten mucha atención, ¿no? Porque cuando se refiere a perros en la Biblia, se está refiriendo a personas que no pertenecen al pueblo. Personas que están fuera. Por eso una parte en Apocalipsis, vamos a leer, ¿no? Los perros quedarán afuera. La característica en Israel era la siguiente. Cuando vos tenías perro, el perro nunca entraba a dormir en tu pieza. El perro tenía que estar afuera. Entonces entraba toda la familia porque era toda una casa y siempre le dejaban al perro afuera. Porque el objetivo de tener perro era que cuide la casa afuera. Entonces quedó la expresión, los perros quedarán fuera. Entonces, haciendo entender también que en el mundo del Eterno, solamente los que son hijos recibirán bendición. Ahora, ¿se acuerdan de esa versión en el Nuevo Testamento? No me recuerdo, en Marcos, ¿no? Donde una mujer sirofenicia, cananea, extranjera, viene y le pide a Yeshua para que le ayude. Y Yeshua le dice, no está bien dar la comida de los hijos y echarla a los perros, dice. Echarla a los perros. Ahí Yeshua usó esa versión para hacer entender lo que yo estoy dando es para el pueblo, para el hijo, no para extranjeros. No es para ustedes. Y esa mujer que había dicho, sí, pero recuerde, señor maestro, que los perros comemos de lo que cae de las mesas, ¿no? De lo que caen de las mesas. Y no es que los perros estaban debajo de la mesa ahí esperando la comida. Era una forma de explicar. Lo que cuando muchas veces, como nosotros hacemos también, cuando ya sobran las cosas, vos te vas y le das al perro lo que sobró de la mesa. Lo que ya no está. Ahí decía migajas, ¿no? Puede ser que con el tiempo eso se fue refaccionando, pero en realidad la cultura hebrea es que vos le llevas afuera. Entonces la mujer le hizo entender, aunque nosotros estamos afuera, en la cultura hebrea, los perros comen también de esa misma mesa. Se le da también. Y eso que ustedes dan a sus perros de su mesa, yo, aunque acepto que soy perro, quiero recibir. Para que podamos entender nomás este tema. Entonces dice, perros me han rodeado, me han cercado cuadrillas de maligno. Y ahí sale una palabra, horadaron mis manos y mis pies. Esta palabra horadaron tiene dos traducciones. He visto que hay dos traducciones
dependiendo de la versión que uno vea. En una versión aparece que no cuadra para nada, león. En la traducción en hebreo aparece como si fuera león, Aries. Puede ser que haya sido una mala interpretación, porque no cuadra, porque perros han rodeado, me han cercado cuadrillas de maligno, el león, mis manos y mis pies. No cuadra ahí. Un león, mis manos y mis pies. O como león, mis manos y mis pies. O mis manos y mis pies son como león. No cuadra. En la frase no cuadra. Pero sí cuadra, cavaron, agujerearon o me clavaron mis manos y mis pies. Claro, David no está diciendo ahí, cuando habla de perros, claro, se refiere a los filisteos. Yo creo que se refieren a los filisteos. Recuerdan que él se fue con los filisteos, estuvo con los filisteos y hubo un tiempo que los filisteos le tuvieron ahí atrapado por la pared. Esta palabra entonces, horadaron mis manos y mis pies, habrá sido, me dejaron clavado por la pared. Es una expresión que usó David. Me sentí atrapado cuando estuve con los gentiles. No podía escapar, no podía salir. Y la pregunta es, ¿quién fue el que le llevó a la cruz a Yeshua? Fueron los romanos, los gentiles. Los gentiles fueron. Solo para poder entender que esto puede ser y puede tener señales proféticas. Siempre digo puede para el incrédulo, ¿no? Porque en mi caso estoy convencido, ¿no? No vayan a pensar que no estoy convencido, pero como tenemos muchas personas que nos escuchan y algunos no están convencidos, y tampoco yo soy el que les quiere convencer, pero quiero que lo analicen y lo vean con calma. Un hombre que puede haber hablado de su vida personal, pero que tenía el corazón del Creador y el Creador le pudo haber dado revelaciones de lo que iba a ocurrir con uno de su linaje en tiempo postrero. Podía haber sido así. Vamos a la nota 16. Salmo 22, 16, nueva traducción viviente. Mis enemigos me rodean como una jauría de perros, una pandilla de malvados. La palabra malvado es opositores a la ley de Dios. Me acorrala. Han atravesado mis manos y mis pies. Miren cómo dice acá. La traducción de la Reina Valera será, recuerden, de mi perspectiva, Nueva Traducción Viviente ha sido una versión que se estudió bastante de acuerdo a la cultura y el pensamiento hebreo. Entonces ellos han puesto, también acá no le pusieron la palabra león, como algunos traducen, le han puesto la palabra atravesado mis manos y mis pies. No dice tampoco clavo ni nada, pero es algo así como me traspasaron y me dejaron pegado por la pared. Ahora el Salmo 22, 16 dice, mis enemigos me rodean como jauría de... Esto ya leí, ¿no? Ya leí. Salmos 2, 4. Al comenzar el Salmo hablaba algo parecido. Miren que todas las cosas tienen conexión. Todo se conecta. Yo creo así. Todo está ahí, el Todopoderoso conectando. Arranca el Salmos diciendo esta palabra. Salmos 2:2. Los reyes de la tierra se preparan para la batalla. Los gobernantes conspiran juntos en contra del Eterno y en contra de su Mesías. Según este salmo, el mundo, el sistema, se prepara para enfrentarse a una persona o a dos personas, en forma nominal, ¿no? Al Eterno y a su ungido. Claro que al Eterno no le van a ver, porque para eso está su ungido. Entonces, ¿a quién le van a atacar? A su ungido. ¿Y qué dice que dicen? Rompamos las cadenas, gritan, y liberémonos de ser esclavos de Dios. Si dice esclavos de Dios, literalmente nos está mostrando que el propio pueblo de Dios no está aceptando a su ungido y por lo tanto tampoco a Dios. Por eso quieren librarse del ungido y así también se van a librar de Dios.
No queremos más ser esclavos de Dios. Tal vez no nos van a expresar en su boca, pero el Todopoderoso está viendo sus corazones. Está viendo sus corazones. David vio eso en los líderes religiosos, en el rey Saúl. El rey Saúl, en vez de buscar a Dios, mataba a los sacerdotes de Dios. Perseguía. Entonces, este salmo nos está mostrando la similitud que hay entre el ungido del Eterno para los últimos tiempos, quien para nosotros es Yeshua, y el antepasado David. ¿Y por qué Yeshua, cuando estaba en su aflicción, mencionaba estos salmos? Pero el que gobierna en el cielo se ríe, el Señor se burla de ellos. Ahora miren lo que dijo el apóstol Pablo, Filipenses 3:2. Cuídense de esos, que dice ahí, perros, de esa gente que hace lo malo. ¿Qué es malo? Que se opone a la Torah. Esos mutiladores que les dicen que deben circuncidarse para ser salvos. Ahora, ¿por qué a esta gente el apóstol Pablo está llamando perro? Probablemente se está refiriendo a los conversos, a los gentiles que se estaban convirtiendo al judaísmo, que se le llamaba prosélito, de los cuales después salieron los famosos judaizantes. Siempre cuando la Biblia habla de los judaizantes, se refieren a esos que se convirtieron al judaísmo y se hicieron más fanáticos judíos que los propios judíos. Y después, el converso, ¿saben cuál es la diferencia entre el converso y el judío? El judío no le interesa la vida del gentil ni qué cree. Pero el converso, como era antes gentil, y ahora se hace judío y se siente superior, empieza a perseguir al gentil o al que no se somete a la nueva creencia que él tiene. Y a ese Pablo le está llamando perro. Suena feo, ¿no? A ese converso que se disfraza de judío, que habla como judío y condena y juzga y quiere obligar a las personas a mutilarse, dice acá, o a circuncidarse, para disque hacerse judío. Le llama perro el apóstol Pablo. ¿Dónde estábamos? Filipenses, ¿no? Apocalipsis 22:14. Esto es interesante también porque dice una cosa muy importante. Benditos son los que, acá aparece la palabra, lavan sus ropas. Ustedes saben que en la versión antigua dice los que, ¿cómo se llama? Guardan los mandamientos. Así dice, los que guardan los mandamientos. Dice, acá dice lavan su ropa. A ellos se les permitirá entrar, atiendan bien acá, por las puertas de la ciudad. Es igual como la casa, ¿no? Y comer del fruto del árbol de la vida. Comer del fruto del árbol de la vida. Fuera de la ciudad, ¿quiénes están? Dice, los perros. Los perros están fuera de la ciudad. Los que, ¿a quién le llamaba perro en ese tiempo? Practican la brujería. Claro, porque fíjense que también en Jerusalén era prohibido todas estas prácticas. Entonces la gente que quería seguir estas prácticas, brujería y otras cosas, se iban afuera, en los lugares altos, en la Gehenna. Ahí se iban y hacían todos sus pecados. Cometen brujería. Los que cometen inmoralidades sexuales. Las inmoralidades sexuales se cometían cuando se adoraba a los dioses Baal, Aserá y otros dioses. Los asesinos, los que rinden culto a ídolos y todos los que se deleitan en vivir una mentira, en que aceptan la mentira como verdad. A eso Pablo, o el escritor de Juan, perdón, le está llamando perro, y la Biblia también llamaba perro a ese tipo de personas. Bueno. Esto era para ver, porque perros me han rodeado, me han cercado, cuadrilla de malignos. Horadaron mis manos y mis pies. Versículo 17. Contar puedo todos mis huesos, entre tanto ellos me miran y me observan. Repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suerte. Y aquí uno diría, pero este no es el Nuevo Testamento. Probablemente no.
probablemente los vestidos representaban la dignidad de la persona. Y lo que muchas veces por David hicieron es quitarle la dignidad, tratar de quitarle su dignidad. Y lo mismo hicieron con Yeshua. Más que entender sobre la ropa o el traje, ¿no? Está más refiriéndose a la dignidad. Igual que cuando dice el que lava su ropa, el que lava su dignidad, ¿no? El que en vez de vivir una vida sucia, trata de hacer lo correcto, trata de agradar al Padre, ese va a entrar en la ciudad. Repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suerte. Entonces vemos que en Mateo, acá en Mateo 27:35 y Marcos 15:24, Lucas 23:34, Juan 19:24. En los 4 evangelios aparece esta frase. Por ejemplo, Mateo 27:35. Ahí en el concordancia hay ahí donde dice suertes, hay unos puntitos, ahí si entra va a salir. Ahí. ¿Viste? Ahí en versículo 18, donde dice echaron suertes. Ahí sobre la palabra suerte, ahí entra. Ahí está. Bueno, Mateo 27:35 dice, cuando le hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes para que se cumpliese lo dicho por el profeta, dice. Partieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suerte. Fíjense que Mateo, o el escritor de Mateo, está diciendo algo interesante. Esta cosa pasó porque tenía que cumplirse lo que dijo un profeta. ¿Y quién es ese profeta? Elías, Eliseo, era el rey David. A él también le consideraban profeta, no se olviden. Marcos 15:24 también dice, cuando le hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suerte sobre ellos para ver qué se llevaría cada uno. Él no menciona más sobre el profeta, solamente que cada uno quería llevarse. No menciona que esto es para que se cumpla nada. Simplemente ocurrió ese acontecimiento. Lucas 20:34 dice, y Yeshua decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suerte. Tampoco menciona que era algo escrito ni dicho por los profetas. Juan 19:24, entonces dijeron entre sí, no la apartamos, sino echemos suerte sobre ella a ver de quién será. Esto fue para que se cumpliese la escritura que dice, repartieron entre sí mi vestido y sobre mi ropa echaron suerte, y así lo hicieron. Fíjense que Juan y Mateo, que son los posteriores, primero está Marcos, probablemente después vino Lucas, después vino Mateo y último vino Juan. Ellos sí ya ponen para que se cumpla lo que está escrito. Pero probablemente este acontecimiento tal vez ocurrió, puede ser, y ellos combinaron en que era la profecía que se cumplía. Y nosotros también, si estuviéramos en esos tiempos, diríamos, pero esto es lo que decía la profecía y corresponde, y para mí está muy bien. Bueno, mas tú, versículo 19, no te alejes, fortaleza mía, apresúrate, socórreme. Libra de la espada mi alma, del poder del perro mi vida. Sálvame de la boca del león y líbrame de los cuernos de los búfalos. Hasta acá todo es angustia. Atiendan bien este punto. Desesperación, tribulación. Y es igualito como cuando Yeshua decía, en tus manos encomiendo mi espíritu. Igualito. Es como ya consumado es. Consumado es. para tener en cuenta, ¿no? Otra vez, no estoy diciendo, entonces vos estás diciendo que esto no. Es cómo se asemeja, cómo David está pasando el mismo proceso. ¿Y qué vendría después? Después del sufrimiento, del padecimiento y de buscar que el Eterno te ayude, ¿qué vendría? La promesa y el propósito por el cual el Todopoderoso te ungió y te levantó. Y el versículo 22 dice, anunciaré tu nombre a mis hermanos, en medio de la congregación te alabaré. Una vez que el Todopoderoso haya respondido
la súplica, hay una esperanza para el ungido, para el que fue elegido. ¿Cuál es esa esperanza? Anunciar el nombre del Eterno. ¿A quién? A mis hermanos, dice. A mis hermanos. David sentía que todo el pueblo era sus hermanos. Señor, si usted me libra de toda esta angustia, de esta persecución que estoy teniendo con Saúl, de esta situación, yo le voy a anunciar tu nombre. Tu nombre es vivencia. La vivencia del Eterno está en la Torah. En medio de la congregación te alabaré. Vamos a la nota 22. Hebreos 2:9 aparece esta palabra. No obstante, lo que sí vemos es a Yeshua, a quien se le dio una posición un poco menor que los ángeles, y debido a que sufrió la muerte, dice, por nosotros, ahora está coronado de gloria y honor, efectivamente, por la gracia de Elohim. Yo puedo decir también que lo que le pasó a David, el ser perseguido, el estar a un paso de la muerte, como decía, soy un perro, soy una pulga, es como haber muerto para la sociedad. Pero un día el padre, aunque él estaba en esa situación, él clamaba, él buscaba, el padre le ungió, hasta le hizo gentil porque le convirtió en filisteo. Trabajó para los filisteos, peleó para los filisteos. Pero un día le trajo nuevamente para que le ponga como rey de su pueblo. Efectivamente, por la gracia de Elohim, Yeshua conoció la muerte por todos. Elohim, para quien por medio de quien todo fue hecho, eligió llevar a muchos hijos a la gloria. Convenía a Elohim que mediante el sufrimiento hiciera a Yeshua un líder perfecto, apto para llevarlos a la salvación. ¿Cómo el Eterno le hizo líder perfecto a David? ¿Cómo le puso como rey a Saúl? Así nomás. Le ungió entre su familia, directamente le dio el poder. ¿Qué clase de rey fue Saúl? Un rey corrupto. Pero David tuvo que pasar mucha aflicción. Tuvo que sufrir, tuvo que ser perseguido, tuvo que estar al borde de la muerte, tuvo que sentirse muchas veces muerto, tuvo que ver lanza cruzando por su costado. Él se sintió como clavado en la pared. Sentía como gentiles le rodeaban, como búfalos, su propio pueblo le rodeaba. Y después el Todopoderoso le pudo hacer un buen líder. Lo mismo pasó. Por lo tanto, Yeshua y los que él hace, santos, tienen el mismo Padre. Por esa razón, Yeshua no se avergüenza de llamarlos sus hermanos. Estamos ahora leyendo Hebreo, ¿no? Capítulo 2, versículo 12. Pues le dijo a Elohim: anunciaré tu nombre a mis hermanos, entre tu pueblo reunido te alabaré. O sea, el escritor de Hebreo entiende que la misma promesa que tenía David para con el Eterno, la misma tuvo Yeshua. Y por eso Yeshua, después de haber pasado toda esta aflicción, empezó a predicar y a compartir la palabra con sus hermanos. 23. Los que teméis a Yahweh, alabadle, glorificadle, descendencia toda de Jacob, y temedle vosotros, descendientes de Israel, porque no menospreció ni abominó la aflicción del afligido, ni de él escondió su rostro, sino que cuando clamó a él, le oyó. De ti será mi alabanza en la gran congregación. Fíjense que está la congregación y la gran congregación. La congregación es Israel y la gran congregación es todas las naciones que van a venir a conformar ese pueblo. No puede ser más esto que un mensaje profético. Mis votos pagaré delante de los que le temen. Dice, nota 25. En otra traducción viviente dice, pues no ha pasado por alto ni ha tenido en menos el sufrimiento de los necesitados. No les dio la espalda, sino que ha escuchado sus gritos de auxilio. Te alabaré en la gran asamblea, dice. Cumpliré mis promesas en presencia de los que adoran. Salmos 49. A todo pueblo le conté de tu justicia. No tuve temor de hablar con libertad. Como tú bien lo sabes, oh Señor, no oculté en mi corazón las buenas noticias acerca de tu justicia. Hablé de tu fidelidad
y de tu poder salvador. A todos en la gran asamblea les conté de tu fidelidad y tu amor inagotable. Este salmo está repitiendo lo que sale en el Salmo 22. Y lo mismo hacía Yeshua, hablaba la justicia al Padre, predicaba, enseñaba. Ese es el mensaje. El mensaje es que Yeshua estaba transmitiendo el corazón del Eterno, por eso él también tenía el corazón del Eterno. Miren qué dice más, versículo 26. Comerán los humildes y serán saciados. Alabarán a Yahweh los que le buscan. Vivirá vuestro corazón para siempre. Ya, las palabras que están saliendo en estas partes finales ya hablan de algo más allá. O David está viendo que el Todopoderoso va a obrar grandemente en mi vida, hacer que sus corazones estén bien saciados. Pero está mencionando que esto va a continuar más allá. Nota 26. Proverbios 8:17. Yo amo a los que me aman y me hallan los que temprano me buscan. Esto está diciendo este salmo también. 27. Se acordarán y se volverán a Yahweh todos los confines de la tierra. Fíjense, lo que empezó con el clamor de David, con la esperanza de David, ahora se convierte en una esperanza para todos los confines de la tierra. Versículo, sigamos 26. Y toda la familia de las naciones adorarán delante de ti. Todas las familias. ¿De dónde saca esto el escritor de este salmo? Claro, saca de Abraham, la promesa de Abraham, la esperanza de Abraham. Entonces, David no era solamente un rey que era para su pueblo, él era un rey que tenía dentro de él una promesa, que esa promesa venía de Abraham. ¿Y qué dijo el apóstol Pablo? Si vosotros sois del Mesías, linaje de Abraham sois, y herederos de la promesa. ¿Qué quiere decir si soy del Mesías? Si nosotros aceptamos al Mesías como nuestro ungido, restaurador, consejero, maestro, el que nos trae la Torá, las promesas llegan a nosotros. Amén. Porque de Yahweh, del Eterno, es el reino, y Él regirá las naciones. Comerán y adorarán todos los poderosos de la tierra. Se postrarán delante de Él todos los que descienden del polvo. Atienden un poco acá esta palabra. Se postrarán delante de Él, delante del Eterno, todos los que descienden al polvo. ¿Qué es lo que descienden al polvo? Los que están muertos también van a postrarse delante de Él. ¿Será que delante de David se iban a postrar todos? Bueno, yo creo que me están entendiendo. Aún el que no puede conservar la vida a su propia alma. Esto ya va más allá de lo que podemos entender. La posteridad le servirá. ¿Qué es la posteridad? Lo posterior le va a servir. La gente que venga después le van a servir, dice. Al Eterno, gracias al ungido. Vamos a la nota 30. Nota 30. Salmo 102, 18. Miren lo que dice este Salmo 102. Que esto quede registrado para las generaciones futuras, para que un pueblo aún no nacido alabe al Señor. Un pueblo aún no nacido, dice. Cuéntenles que el Señor miró hacia abajo desde su santuario celestial, desde los cielos miró la tierra, y para escuchar los gemidos de los prisioneros, para poner en libertad a los condenados a muerte. Por eso la fama del Señor se celebrará en Sión. La fama del Señor se celebrará en Sión y sus alabanzas en Jerusalén, cuando las multitudes se reúnan y los reinos vengan a adorar al Señor. Todo esto está saliendo aquí. Todo empezó del Salmo 22. Ya hay promesas, hay más promesas. Pero vamos a terminar ya porque ya se está cumpliendo nuestra hora. 31. Vendrán y anunciarán su justicia a pueblo no nacido aún. Anunciarán que Él hizo esto. Todas estas promesas estaban hechas para David y su linaje. Terminamos con la nota 31 para ver algunos textos. Vamos a
en una traducción viviente, nuestros hijos también los servirán. Las generaciones futuras oirán de las maravillas del Señor, lo que ocurrió con nosotros. Nosotros somos parte de esas generaciones. Aunque lo conocimos como católico, como testigo de Jehová, mormón, no sé. De una forma u otra, las promesas llegaron a nosotros. Aunque hoy muchas personas quieren renegar, quieren tirar por la borda todo. Pero es porque Yeshua fue dispersado entre las naciones y con él todas las promesas que llegó hoy a nosotros. A los que aún no han nacido les contarán de sus actos de justicia, ellos oirán de todo lo que él ha hecho. Miren lo que dice en Hechos 2:29, palabras del apóstol Pedro. Varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta, atiendan bien, Pedro también dice que David era profeta. Así está saliendo ahí. Y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia en cuanto a la carne, otra cosa importante, de su descendencia en cuanto a la carne. O sea que el que va a descender de David no puede ser un ser espiritual, tiene que ser un descendiente físico. Levantaría al ungido del linaje de David, tiene que venir el ungido, para que se sentase en su trono. Viéndolo antes, habló de la resurrección del Mesías, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. Esto dice Pedro que se creía antes que era de David, pero vemos ahora que David está acá en su tumba y nunca se ha salido de ahí. Primera Pedro 1:10, incluso los profetas quisieron saber más cuando profetizaron acerca de esta salvación inmerecida que estaba preparada para ustedes. Se preguntaban a qué tiempo y qué circunstancias se refería el Rúa del Mesías que estaba en ello, cuando les dijo de antemano sobre los sufrimientos del ungido y de la imagen de la inmensa gloria que después vendría. Se les dijo que los mensajes que habían recibido no eran para ellos, sino para ustedes. Y ahora esta buena noticia fue anunciada a ustedes por medio de aquellos que la predicaron con el poder del Espíritu Santo, enviado del cielo. Todo es tan maravilloso que aún los ángeles observan con gran expectación cómo suceden estas cosas. Pedro está diciendo acá, los profetas quisieron ver lo que ahora nosotros vemos. Ellos ansiaban ver al elegido del Eterno restaurar los corazones. Ellos querían ver, tal vez no lo vieron, pero tenían en su corazón, por la fe vieron. Bueno, con esto creo terminamos. No sé si llenamos la expectativa. Tal vez hay más cosas que analizar del Salmo 22, más técnica, más profunda. Pero quise hacer esta pequeña referencia sobre un capítulo muy importante. Para mí es claro que este capítulo menciona sobre cosas a ocurrir en futuro. No puede hablar de vendrán, anunciarán su justicia, pueblo no nacido aún anunciará que él hizo esto. David, un hombre conforme al corazón de Dios, mientras escribía sus memorias, el Padre también le ponía revelaciones para tiempos posteriores, para que un día nosotros estemos viendo estas cosas. Amén. Hoy hasta aquí vamos a compartir. Shalom. Ingresa a nuestro canal de YouTube y suscríbete.